Imagina que, luego de historias repetidas en el slasher clásico, alguien decide mostrar en pantalla algo tan impactante que fue objeto de censura y que hoy, aún después de décadas, sigue siendo polémico, no solo por lo que se mostró, sino también por cómo se mostró. Dentro del terror ochentero, donde los cuerpos caían y los villanos se repetían, hubo un caso especial que intentó romper el ciclo queriendo resaltar y ser inolvidable. Y no estamos hablando de llenarlo todo de líquido rojo o hacer volar por los aires la anatomía humana. ¿Les suenan las frases "nadie me va a decir cómo tengo que criar a mis hijos", "la biología no es una opinión" o "así no es una familia normal"? Uf, de ese calibre estamos hablando. ¿Es una peli de los 80 o la hicieron ayer nomás? ¿Realmente fue para tanto? ¿Qué pasó allí? Pues en los próximos minutos podrán sacar sus conclusiones mientras vemos la primera parte de la saga Sleepaway Camp y toda la historia detrás, por si no la conocían. Sobra decir que hay spoilers, ¿no? Si quieren vivir la experiencia, pueden verla y regresar aquí para conocer todo lo que se desató. Comenzamos en 1983, un hombre y sus dos hijos pasan el día navegando. El velero vuelca y una lancha impacta al padre y a uno de los niños. Entendemos que fue mortal. Otro hombre que los acompañaba queda en shock. 8 años después, conocemos a una mujer extravagante por cómo se ve y cómo habla mientras se dirige a su hijo adolescente Richard y a la prima de este, Angela, poco expresiva, con mirada perdida. Los despide porque se van de campamento. Estamos en el complejo Arawak. Mel, su dueño, y Ronnie, su ayudante, apuran a todos. Look at all that young, fresh chicken. They're too young to even understand what's on your mind. There ain't no such thing as being too young. Se llama Artie, es el cocinero y nos queda claro a qué tipo de especie pertenece. Ricky, como le llaman sus amigos, ve a Judy, su exnovia no hace mucho. Evidentemente el tiempo no pasó igual para ambos. Nota que ahora poco caso le hace y le dedica un saludo. Bitch. Angela comienza a llamar la atención por su timidez, falta de palabra y nula expresión. You must be Angela. Pasaron 3 días y no abrió la boca literalmente ni para comer. Esto preocupa a Ronnie, que la lleva con el cocinero. Es muy fácil pensar lo que va a pasar, aunque aparece Ricky. Nos quedamos en la cocina porque esas manos están preparando la cena. Las porciones justas para un día normal. Alguien que no vemos lo espía, se abalanza e intenta hacerle perder el equilibrio. En medio de la tensión, el cocinero lo llama niño. La situación no resiste más. El enorme recipiente con agua hirviendo lo baña. Mel se asegura de que no se arme un escándalo porque hay que cuidar el nombre del negocio. En una reunión o baile, unos chicos se quejan de la poca afluencia femenina, mientras Angela continúa fiel a su papel como objeto decorativo. La observan y el reto es convencerla de ir al lago. Say, Angela, we're going down to the lake tonight. You know, for a little swim. And, well, we were kind of wondering if maybe if you wanted to join us or something. Niña, ¿quieres parpadear al menos? Esta es Angela feliz, triste, con miedo, con hambre. Angela pidiendo que den like y se suscriban a este canal. Hey, Angela, how's this? Mind you of anyone you know? Ricky cree que la están molestando y se va a los golpes. Mientras se retira a la enfermería, no le salió bien. Paul, uno de sus mejores amigos, se fija en ella. Pensamos igual, amigo, es imposible. Pero de repente una tímida sonrisa aparece. Well, good night, Angela. Good night. No sabemos si la película se lo propuso, pero es un momento entrañable. Es la primera vez que la vemos sonreír y la escuchamos hablar. Estos dos se escapan a una cita nocturna. Yeah, sure. Aunque si es para comportarse así, mejor que no haya. You bastard, I hate you! A alguien más también le molestó su actitud, parece reconocer a la persona, y eso será lo último que haga.
Mel otra vez se preocupa por bajarle el precio a la situación y evitar rumores sobre el campamento Arawak. Paul y Angela siguen congeniando, lo que genera cierta molestia. Saliendo de ver una peli, la relación da pasos agigantados, más que todo por parte de él. Será envidia o lo que sea, el hecho es que Judy se acerca a Paul. Este no la determina. Meg, con el estatus de consejera, se empeña en molestar a Angela, casi que obligándola a algo que no quiere, como es el hecho de ir a nadar. Algo parecido acontece en la cabaña de chicas cuando Judy le hace comentarios desubicados. How come you never take showers when the rest of us do? And the Oscar goes to... You queer or something? Y luego nos preguntamos por qué Angela no quiere hablar. Judy, she's a real carpenter's dream. The lad is a board and needs a screw. No, fuck off! ¡Qué lindo momento! Ella es Susie, otra de las consejeras. Parece que la temática del día es molestemos a Angela. Ricky, como siempre, defendiéndola, y ahora también Paul. Mel se aparece, que ya no quiere más desgracias. El de los globitos con agua se sienta a leer, y nuevamente una presencia fuera de nuestra vista actúa, le trae compañía. Mel ya no puede más con esto. A esta altura tiene claro que un psicópata está detrás de los acontecimientos y cree saber quién es. Angela y Paul tienen un encuentro en la playa de noche. Él quita las manos del freno y las pone en otro lado. Para Angela este momento no es cómodo. Parece que le trae recuerdos. Espérate que aquí están pasando muchas cosas. Es un flashback que muestra a los hermanos del inicio, lo que nos lleva a concluir que Angela es la niña. Ella se está recordando a sí misma. Con esto sabemos que sobrevivió al accidente y fue acogida en casa de su tía al quedarse prácticamente sola. Además, el recuerdo revela que el otro hombre que vimos al inicio mantenía una relación de pareja con su padre. Ya habrá tiempo para analizar esto porque Angela no soporta estas imágenes y sale a correr dejando a Paul. Al día siguiente hay tensión. Judy aprovecha esto y es otra escena dura para ella. Ricky también estaba por ahí. Fuck you, Ricky. El bullying pasa de la palabra a la acción y Angela es botada al agua por Meg, algo que evitó siempre hasta aquí. Nadar, bañarse acompañada en las duchas, vestidos de baño. Ricky tarda en llegar a defenderla porque Mel lo increpa y acusa de lo que está pasando. Cada una de las víctimas antes molestó a su prima y luego cayeron. Meg queda para verse con Mel. Ahí hay algo desde el inicio. Para continuar con el patrón de los bullies de Angela, recibe un cuchillazo mientras se ducha. Esa noche se da un baile para los mayores y los más pequeños van de acampada. Paul lleva tiempo disculpándose con Angela, no solo por sus deslices con Judy, sino también porque estuvo comentando públicamente cosas feas de ella. Meet me at the waterfront after the social. Al menos consiguió una cita luego del baile. Mel encuentra lo que quedó de Meg, infiere que Ricky es el culpable y lo hizo por venganza personal. Alguien que se parece a alguien combinado con alguien, la película no quiere que lo sepamos, llega a la cabaña de Judy, What do you want? Well, la golpea y le hace algo con una plancha para el cabello. Los niños que acampaban se convirtieron en picadillo. Ricky es atacado por Mel hasta las últimas consecuencias, pero no logra escapar sin antes ser atravesado por el cuello, reconociendo al agresor. Los que quedan a la cabeza están al tanto de lo que pasa, llaman a la policía y se organizan. Regresamos a Paul y Angela. Ella le pide que naden. Y sin ropa. Algo que debería llamarnos la atención. Se nos revela que Ricky sigue vivo. Ron y Susie parecen encontrar a Angela con Paul. Angela, are you all right? Lo tiene en sus brazos y también parece cantarle. Angela. De repente, saltamos al pasado.
es otro flashback que nos lleva al momento exacto en el que Angela fue recibida en casa de su tía Marta. Está muy contenta porque siempre quiso tener una niña. Le pregunta si le gusta cómo suena Angela, porque a partir de ese día, ese será su nombre y dejará de llamarse Peter. Al regresar al presente, vemos que Peter ha acabado con Paul y terminamos con una escena difícil de describir por cómo nos muestran la realidad anatómica de Angela, donde nos queda totalmente claro que siempre fue Peter, difícil de describir por lo que se escucha y por todas las preguntas que resultan de este final. Porque aquí termina la peli, pero inicia el debate. Solo por dejar clara la resolución de la historia. Angela Baker, Peter Baker y su padre sufren un accidente. El único sobreviviente es Peter. Es adoptado por su tía Marta, quien le impone una identidad, reprimiendo su biología de nacimiento y sometiéndolo a una presión psicológica. Esto supuso un trauma que, sumado al acoso sufrido en el campamento, lo llevaron a cometer los crímenes, especialmente enfocados a sus bullies. El estreno de Sleepaway Camp en 1983 marcó un hito en la historia del cine de terror por lo arriesgado de su narrativa y por un giro final que fue perturbador en el pasado, pero resulta polémico en el presente. El director ha sido claro en diversas entrevistas sobre lo que quiso hacer. Su principal motivación fue entrar en el mercado con una película rentable y memorable. Buscó impactar, nunca ha declarado explícitamente que quisiera hacer una reflexión ni positiva ni negativa sobre la identidad de género. Su objetivo principal era romper los moldes del slasher, como la Final Girl típica, y generar un shock máximo. Y en los 80, el tema de la identidad de género se usaba como un tabú explotable. Quiso aprovechar el contexto de una sociedad donde lo trans, y hay que decirlo así, generaba pánico. Y lo logró. Desapercibido no pasó. Pero hay dos cosas ciertas, los tiempos cambian y el significado de una obra puede evolucionar más allá de la intención de su creador. Por eso encontramos puntos de vista diferentes sobre la película y más concretamente sobre su final. Algunos dicen que la película utiliza el cuerpo trans como fuente máxima de horror, reforzando estereotipos dañinos, vinculándolo con criminalidad y monstruosidad. Este ángulo interpreta que la revelación de la genitalidad masculina de Angela se utiliza para evocar asco y terror. Y aquí vale anotar el desafío técnico que supuso la escena. Dado que la actriz, Felissa Rose, tenía solo 13 años, no podía aparecer sin ropa. Se contrató a un joven de 18 sobre el cual se superpuso una máscara de yeso con la cara de Felissa. El resultado, un rostro adolescente congelado con un gesto espeluznante, unido a un cuerpo masculino adulto en medio de sombras que creó el famoso efecto de valla inquietante. Así que si quisiéramos matizar, más allá de cómo es una chica con genitalidad masculina, hay que hacerlo ver terrorífico, el hecho de que se vea tan monstruoso todo pudo responder a cuestiones técnicas. Pero, ¿y el sonido? ¿Hacía falta? ¿Esos gruñidos animales qué? Otra perspectiva argumenta que Angela no es una villana por voluntad propia, sino una víctima de abuso psicológico extremo. Su violencia es una respuesta a una identidad impuesta por la tía Marta para satisfacer su propio deseo de tener una hija. Bajo este lente, la película expone los daños devastadores de forzar a alguien. Es una mirada que pone la marca de villana en Marta y ve a Angela como la víctima que comete crímenes como una respuesta a un trauma por no poder ser quien quería. Esto aleja los estereotipos dañinos sobre las personas trans que otras visiones interpretan de la película. Además, Angela ni siquiera es realmente trans, si nos lo ponemos a pensar. Aquí la historia se usa para defender la decisión autónoma de alguien. ¿Me identifico o quiero cambiar? En el caso específico, Peter siempre quiso ser Peter, pero fue forzado a ser Angela. Le impusieron una identidad ajena a lo que realmente sentía. Ahora, suponemos que esta visión también es usada para defender un caso distinto. Digamos, en un mundo paralelo, Peter nace Peter, pero quiere ser Angela. Y digamos que se le impone la identidad masculina porque nació así, impidiéndole su deseo. Aquí también sería víctima por no poder ser quien quiere ser.
Y es que estamos en el campo de las interpretaciones. Igual, incluso con estos matices, lo mostrado se presta para argumentar según dónde estés posicionado. Alguien puede decir, esta historia nos enseña que no se debe jugar con la biología, si naciste así, te quedas así. Y, de acuerdo al punto de vista anterior, volverlo en contra del derecho de las personas que por decisión propia quisieran cambiar. Aunque, si volvemos a lo manifestado por el director, si leyera las interpretaciones anteriores diría algo como, ¿qué cosa? Yo solo quería un final inolvidable, y según el contexto de la época, ese tema me daba resultado. Ahora, ¿hay alguna escena más que analizar? ¿Qué tal el flashback donde Angela Baker se recuerda a sí misma? ¿Qué interpretamos? Los niños ríen porque ver a un padre en una situación íntima es incómodo o gracioso para ellos, sin importar el género de la pareja. La risa es universal, no homofóbica. Para algunos, en cambio, la edición con música de ese tipo y el contexto pueden sugerir que la película vincula la homosexualidad del padre con el trauma posterior de Angela, porque este recuerdo detona una reacción de rechazo en su presente. Otros opinan que la escena muestra que antes de la intervención de la tía, la relación del padre era normalizada en la vida de los niños. El trauma no viene de la homosexualidad en sí, sino de la imposición posterior de roles de género rígidos por parte de Marta. Pero recaemos en lo mismo, esas son interpretaciones posteriores. El director puede decir que este tipo de cosas generaban sensaciones de rareza en aquellos contextos ochenteros y su uso fue pragmático, sin intenciones secundarias. Si hay otra voz autorizada es Felissa Rose, la protagonista. Su relación con el personaje de Angela Baker ha evolucionado en el tiempo. La describe con afecto maternal, refiriéndose a ella como una de sus hijas, a las que ha criado a través de décadas de interacciones con los fans. Ha declarado que no considera la película como transfóbica. En cambio, trata sobre la tragedia de no poder ser uno mismo y el trauma de ser forzado a habitar una identidad ajena. El hecho de que una aliada activa de la comunidad LGBTQ+, declare esto, le otorga una capa de legitimidad que ha ayudado a que el personaje sea reinterpretado como un símbolo de resistencia. Podemos volver a las frases propuestas al inicio sobre lo que es una familia o la crianza de los hijos. Aunque pueda ser de manera involuntaria, la película puso sobre la mesa discusiones de Twitter. Más allá de reivindicarla o condenarla, es reconocer que las obras a veces reflejan sin querer tensiones de tiempos pasados. No fue solo un susto final, fue una elección arriesgada para impactar que el tiempo convirtió en un espejo de debates actuales. Pero, ¿qué pasa si en la segunda entrega la historia transiciona a la comedia? Con el final que vimos, ¿eso no es algo problemático? Y si hablamos de transicionar, el tono no fue lo único. ¿Qué pasa si también hay involucrada una operación de reasignación de sexo? ¿Alguna razón en particular? Ya lo veremos porque aquí comienza Sleepaway Camp 2. Nos situamos 5 años después de los eventos de Arawak y nuestra nueva casa es el campamento Rolling Hills. Alrededor de una fogata, un grupo de jóvenes cuentan historias de miedo. Phoebe prácticamente resume la historia de Peter. I know a true story. There used to be this camp about 60 miles from here, Camp Arawak. Well, it ended up that the killer was the shy 14-year-old girl that everybody picked on. Aparece la consejera jefe, que lo estaba escuchando todo, Except this girl, she wasn't a girl. y saca a la chica que se había escapado para estar con los campistas varones. Your shirt on. No sin antes que Phoebe termine la historia en tono burlón. About 30 people were killed and the camp had to be closed down. The end. Mientras se alejan, los demás se quedan comentando lo sabido sobre el destino de Peter. Shen, cuyo padre es policía, sabe detalles de primera mano. Fue internado en una institución y allí, con los impuestos de nuestros padres, resalta. Y continúa diciendo que a ver, entonces Peter luego de la cirugía es biológicamente una mujer y no sabemos dónde está. Mientras Phoebe es cuestionada por su actitud inmoral de andar buscando chicos, Slut. responde a la consejera llamándola Angela, siendo sarcástica, con vocabulario soez y le dice que prefiere regresar a casa. Shit. Al final, Angela la manda a casa y se asegura de que no vuelva a contar historias horribles ni diga vulgaridades.
En las cabañas, las chicas de nuestra historia despiertan. Angela irrumpe porque es hora de empezar el día. Se preguntan dónde está Phoebe. Angela les comunica que se portó mal y debió dejarla ir. Le pide a Ali que no esté mostrando sus atributos porque las chicas buenas no hacen eso. Nice girls don't have to show it off. Advertencia: es posible que vean la invitación a suscribirse cada vez que aparezca Ali en pantalla, por alguna razón. Él es el tío John, jefe del campamento. Se muestra preocupado porque cada vez menos chicos llegan a su negocio. Más se preocupa al escuchar de parte de Angela que Phoebe ha abandonado el campamento, sin que él antes diera su opinión. En el desayuno conocemos más integrantes, entre estos Molly, que defiende a Angela mientras los demás la tratan de rara. Angela Johnson recibe felicitaciones públicas por su buen trabajo. John no sabe el significado de la frase enviar a casa cuando Angela es quien la dice. Shane y Molly están construyendo algo. Ali quiere hacerse notar y lo logra, pero no con quien quería. No pasa mucho hasta que surgen más devoluciones que gestionar. Un par de hermanas se encuentran bebiendo cosas y fumando otras. Entendemos que ha quemado a una y usa el esqueleto rostizado para asustar a la otra, que terminará de la misma manera. Say no to drugs. Nos queda claro que esta Angela va purgando todo acto que encuentra inmoral y dañino. Una chica realmente se aburre y de todas las maneras posibles le pidió a Angela que la dejara ir. Tuvo suerte que es de día y hay mucha gente. Esta vez, con John, la despiden y le desean un pronto regreso. Well, I hope you come back next year. No way. Por supuesto, es otra baja que golpea el bolsillo del campamento. ¿Cómo se lo decimos al tío John? Que se lo diga a Angela. I sent the Short sisters home this morning. You sent them home? De buena manera, le dice que antes de tomar esas decisiones, hable con TC, el otro líder, o con él. De noche vemos la típica broma de robar ropa interior. Angela llega a poner orden. Uncle John's gonna hear about this. Mientras las chicas se vengan, Mer queda expuesta. Le da una oportunidad para disculparse, pero le responde que antes muerta. Su deseo se convierte en realidad. What are you looking for? A gun? No? A drill. Nótese la serenidad. Molly busca a Angela en una cabaña abandonada donde le gusta estar. Quiere recibir consejos respecto a la relación que lleva con Shane, pues se siente intimidada por Ali y su evidente experiencia. Es una larga charla, pero podemos rescatar que Angela recuerda lo callada que era antes. I'd never talked to anyone. Confiesa que no ha debutado. I'm still a virgin. And I'm proud to be one. Y recuerda el consejo que una tía le dio. There's a saying that my aunt taught me. Keep your morals strong and you'll never go wrong. Un par de menores miran fotografías que tomaron a chicas en paños Eden. Angela se da cuenta que hace parte de la colección. Se lo cuenta a TC y le comunica su intención de enviarlos a casa, pero al final todo queda en manos de él. En la noche, Anthony quiere darle un susto a Angela disfrazado de Freddy Krueger. Lo acompaña Jude con el disfraz de Jason. En el camino pierde las garras, pero no demoran en aparecer. Luego, un Leatherface con motosierra destroza a Burgess. El disfraz es vestirse como alguien, el cosplay es convertirse en el personaje. Punto para Angela. Mientras tanto, Ali tiene que dejarlo a medias porque el olfato agudo de Angela detectó actividad indecente. Al siguiente día, Ali, en cambio, se dedica a... No desaprovecha la oportunidad de molestar a Molly preguntándole por Shane. Has he screwed you yet? That's none of your business. Angela recibe las quejas. A propósito, Ali recibe una nota de Shane que no es de Shane. La invitación es a la cabaña preferida de Angela. Sean? Goddamn Molly. Goddamn Angela. Le ha llegado el momento. Por molestar a Molly y por promiscua, termina de cabeza ahogándose entre...
Demi cuenta que llamó a Mer, Anthony, entre otros enviados a casa y en ningún caso estaban. Mientras habla y habla y habla, Angela, con la tranquilidad acostumbrada, prepara el lugar, busca una herramienta, busca otra, cambia de decisión, se peina y al final se decide. Siempre hay una frase. No alcanza a esconderla antes de que llegue alguien a molestar. No cometió actos inmorales, solo llegó en el momento equivocado. Molly se siente un poco sola, aunque Angela está ahí para acompañarla. You sent all of them home? I had no choice. Al amanecer, el tío John, al ver que ya muchos jóvenes han sido devueltos a casa sin su permiso, aún sigue sin saber lo que significa, decide despedir a Angela. You're fired. I'm sorry to have to say this. Pide una oportunidad más, pero TC no está para colaborar. Le comenta la situación a Molly y esta siente algo de pena. Diane will be your new counselor. Invita a Shen para que hablen con ella, en su habitual lugar de refugio. En la conversación, Angela menciona que TC siempre la odió y que le recuerda a un acosador de su infancia, y le cuenta cómo lo arregló. Ow. I drowned him. Molly se queda con cara de ¿es en serio? Mientras esto se desarrolla, Shen logra entrar a la cabaña secreta de Angela y el decorado es espectacular. Esta era la casa donde eran enviados todos. Angela actúa rápido. TC se aparece, le da la bienvenida. Con su acostumbrada naturalidad, en momentos así, ofrece algo de comer a sus invitados. Shen descubre lo que nosotros sabemos desde el primer fotograma. Angela. You're Angela Baker. Should I call you Peter? Angela aclara, recibió tratamientos, pastillas, electroshock, habló con curas y se operó. Está curada y ahora su apellido es Johnson. Se lo quita de encima que ya está molestando mucho. Deja a Molly alimentada y con TV mientras regresa. Logra escapar, pero no llega muy lejos. De noche en el campamento hacemos check en la lista de pendientes. Los mirones ya no verán nada por despedir empleados ejemplares y porque no puede dejar testigos. Sobre la carretera convence a alguien para que la lleve en su camioneta. Usa malas palabras, fuma. No había chance de que siguiera viviendo. Molly recupera la conciencia y corre. Sobre la vía pide ayuda a un auto y Angela se alegra de volver a verla. El cambio de director supuso una ruptura total con la atmósfera de la primera parte. Detectó que las formas del slasher estaban agotadas a finales de los 80 y decidió orientar las secuelas hacia la comedia negra y la autoparodia. No fue solo una elección estética, sino una estrategia para profundizar en el personaje de Angela Baker. Deja de ser el centro de un misterio para convertirse en el alma que mueve la historia. De hecho, en medio de la película, comenta que antes no hablaba y ahora nadie la calla. No se juega con quién es el villano. Lo importante es el por qué y el cómo este ejecuta sus trabajos. Aunque no se pudo contar con Felissa Rose, la actuación de Pamela Springsteen encajó muy bien. Aportó vitalidad y humor sarcástico que transicionó a Angela de una figura trágica a una predicadora de la moralidad, capaz de planificar un crimen mientras tiene a su víctima al frente. Impasibilidad cómica. El intérprete realiza acciones absurdas, ridículas o graciosas, manteniendo una expresión indiferente e inalterada. Frialdad pura que resulta cómica. Este nuevo tono de consejera perfecta permite a la película explorar la ironía de una criminal múltiple que se considera a sí misma como ejemplo de lo que se debe ser. Su personaje ya no busca esconderse, al contrario, utiliza su posición de autoridad para limpiar el campamento de aquellos que no cumplen con sus estándares de decencia.
Cada frase antes de ejecutarlos quiso transmitir ese tono sarcástico. ¿Qué buscas? ¿Un arma? No, solo un taladro. Dino a las drogas. Y muchas más. No es solo una vida perdida, es un sermón. Cada frase es un juicio, cada desvivido es una corrección. Se introduce un detalle narrativo fundamental. Angela menciona haber pasado por terapias, electroshock y una operación que otro personaje como Shen destaca como financiada por impuestos. La mención de la cirugía sirve para justificar el cambio físico de Angela y su apariencia indiscutiblemente femenina bajo la interpretación de Pamela. Sin embargo, la insistencia en que el proceso fue supervisado por doctores y otras figuras oficiales puede sugerir un intento de normalización del personaje dentro del universo de la película, una validación institucional a su identidad femenina. Al someterse a la cirugía, Angela deja de ser el niño disfrazado por su tía para convertirse en una mujer legalmente reconocida. A diferencia de la primera película, donde Peter no tenía voz sobre su propio cuerpo, esta Angela parece haber reclamado esa identidad femenina como propia. Ha aceptado y formalizado el rol que inicialmente le fue impuesto, transformándolo en una identidad de la que antes era esclavo y ahora es dueña. Aunque el trasfondo de la película sigue siendo el de un slasher violento, el tratamiento de la transición de Angela es más cuidado que en el de la entrega anterior. Ya no se le presenta como un engaño biológico, sino como una mujer que ha completado un proceso de transición médica para encajar en su propia percepción de sí misma. A pesar de estos elementos, la franquicia sigue reflejando la falta de comprensión y los prejuicios de la cultura popular de los años 80 respecto a la identidad. La asociación entre la transición de género y la psicosis asesina sigue siendo un tropo problemático que la película utiliza para generar tensión y humor negro. Pero como lo vimos anteriormente con la primera película, en el terreno de las interpretaciones, el público contemporáneo puede encontrar en Angela Baker una figura de justicia, al castigar a aquellos que representan el acoso y la hipersexualización que la atormentaron en su juventud. Angela se convierte en una antiheroína que ataca las expectativas de género del cine de terror. Como consecuencia del nuevo tono, el director y su guión requerían de una protagonista más dinámica y expresiva. Este cambio proporcionó la libertad necesaria para reescribir la historia de Angela. Involuntariamente le dieron una profundidad que la primera película solo sugería a través de flashbacks. Su nueva personalidad es una mezcla de influencias femeninas que la cuidaron, como la tía Marta y la consejera Susie de la primera película, y una reacción violenta contra la degeneración que ella asocia con su trauma infantil. Entre la incertidumbre de cómo continuar tras el shock de la original, la audacia para transitar del drama psicológico a la comedia negra e incluso permitirse guiños meta con referencias a Krueger o Jason, la película resulta ser un éxito inesperado que no solo salvó la saga, sino que le dio identidad propia. Se logró que el público se enamorara de esta nueva Angela, demostrando que el personaje tenía opciones para sobrevivir más allá de su secreto, con un tono más ligero, efectos prácticos creativos y esa capacidad de reírse de sí misma. La segunda entrega se ganó su lugar en el culto clásico. Lejos de ser un producto desechable que se sirviera del final de la primera, se consolidó ante los fans que la acogieron por su humor y su falta de complejos. Pero si la segunda entrega estableció las reglas de esta nueva era, la tercera se encargaría de doblar las apuestas. Angela y su nueva historia no solo rompieron huesos. Para saber a lo que nos referimos, vamos a Sleepaway Camp 3. Today's the damn gone camp. La historia de esta tercera entrega comienza con María, una adolescente con familia disfuncional que vive en el Bronx. Se prepara para ir de campamento unos días. Mientras camina, un enorme camión de basura comienza a perseguirla, en medio de la calle, ante la vista de todos. Muy sutil. Termina estampada en un callejón. El conductor se baja del camión y recoge el desorden. Es Angela Baker, con cabello corto y atuendo idéntico al de la víctima. Asume su identidad por completo para infiltrarse en el campamento. Aborda el autobús y vemos una pintada en la pared que dice Angela ha vuelto, una señal que establece el tono de este retorno. El campamento se llama New Horizons y recibe en esta ocasión a jóvenes de clase alta y jóvenes de clase baja, en una suerte de experimento social de convivencia. Hay entrevistas de unos pocos segundos a unos y a otros, pero lo suficiente para evidenciar estereotipos exagerados. La chica ejemplo, el bobo, la asiática,
el rapero de barrio, Billy Idol, Tiffany, rápidamente afloran los primeros brotes de buena onda. God, that Tony guy is so cute. He's Mexican. Es el mismo lugar donde estuvo antes Rolling Hills. Lily y Herman Miranda, los nuevos dueños, han intentado dar otra imagen al lugar, aunque la corresponsal pasa a recordar los acontecimientos que se vivieron allí hace un año. Incluso menciona el campamento Arawak, que se vio en las 2 películas anteriores. Esto evidentemente molesta a Lily. La reportera le dice a María que parece mucho mayor que el resto. Massive drugs. Este dato le abrió el apetito y le pregunta dónde puede encontrar algún gramo. Yeah, there's a machine in the dining hall. Le responde muy al estilo Angela. De igual modo, busca el producto pero con valor agregado para un lavado interno efectivo. Sigue teniendo ese toque especial. Socializar es un reto que por ahora a unos les cuesta, pero a otros se les da mejor. What do you mean by camping out or the bathroom or take a shower? Oh, well, they're outdoor. Se presenta el tercero al mando, el policía Barney Whitmore, apellido que sin duda le trae recuerdos a Angela. Tiene su primer trabajo cuando Tony y Riff se estaban conociendo mejor. Mientras algunas prendas brillan por su ausencia, otras se roban la atención. How do you get that thing off with a can opener? El espíritu de la convivencia se pasea por cada rincón. Shit, you're dumber than you look. Up yours. An experiment in sharing. My ass. Todos pasan por la mesa de confirmación. Se le puede complicar el asunto a María. Se separan en 3 grupos. Maria? Are you Maria? Oh. Cada uno a cargo de un líder. Aunque la idea es pescar la comida, en el grupo de Barney se les permite saltarse las reglas. You can break the rules. You're a cop. En este momento de tensión, explícitamente dice ser el padre de Shen, una de las víctimas de Angela en Rolling Hills. En su grupo, Herman se sorprende porque a María se le da muy bien cortar leña. Chop wood like that. I've never chopped wood before, but I've chopped other things. Ellos iban a pescar la cena y encuentran una máscara de hockey en el lago sobre un muelle, mencionando que ese día es sábado 14. Si pensamos en viernes 13, está bien. Si pensamos en Sleepaway Camp 2, somos campistas ejemplares. El de los petardos sigue molestando a nuestra Angela. Regresa a la zona de camping y nota actividad en una de las tiendas. Al abrir el cierre, ve cómo Jan abre otro tipo de cierre. La escena no puede quedar sin castigo. Primero al viejo verde y después la voluptuosa Jan, solo con un tronco. Espera la ayuda de sus ahora únicos compañeros, pero es inútil. Bombs away! Por la noche, mientras duermen, toma uno de los petardos y lo introduce en la nariz de Peter. Junta los cuerpos de todo su grupo, les prende fuego y ya que está ahí se prepara el postre. Sin compañeros busca el campamento de Lily, inventa que deben intercambiarse con la chica asiática y bajo esta excusa se la lleva. En el solitario lugar todo fue tan sencillo como lanzar un hachazo. Regresa a su nuevo grupo para oír las cosas bonitas que se dicen. Bitch. En el grupo del policía, este le cuenta a sus chicos que de Angela Baker no se sabe nada y que sus antecedentes fueron borrados. Hey, what would you do if you ever met her? I'd kill her. Lily inicia la dinámica de la confianza, separándolos por parejas. Angela se va con Cindy, lo que le da la oportunidad de conocerla mejor. That nigger could have killed me. Would you watch out? En su turno de vendarla, le pregunta si es porrista, Yes. si es virgen No. y si toma drogas. Doesn't everybody? Strike 3. Con 3 respuestas incorrectas, la engancha a un asta, la eleva como la chica de clase alta que es y la deja caer.
Regresa con Lily y esta le pide que vaya a las instalaciones principales a tirar la basura. ¿Tiene recuerdos de Rolling Hills? Al tiempo que observa lo descuidado y sucio que está todo. Otra dinámica junta a Angela con Bobby. Este muestra un interés especial en ella, lo rechaza, pero luego le dice que tenga paciencia. Cuando se le pide que colabore con las tareas del campamento, Riff saca una pistola y amenaza a la persona equivocada. Tony y Marcia hablan de sus vidas, ella y su entorno de ensueño, él, calle y pandillas, un lado que le atrae a Marcia. Terminan bastante involucrados. María convence de hacer la dinámica de la confianza a Lily, le cuestiona por las ratas, basura y mal estado del comedor principal. El castigo es terminar rodeada de esa misma basura, enterrada hasta la cabeza y con un nuevo corte de cabello. A esto se refería cuando le pidió a Bobby paciencia. So you like to be tied up, huh? Él prefiere mantener esto en secreto para no perder futuros electores. Hay que ajustar cuentas con Riff. Le recomienda un nuevo estilo de rap, de esos que contienen spoilers. Angels are pretty, angels can fly, and here is an angel that can make you die. Fuck. Bajo la misma estrategia del intercambio, llega al campamento del policía y dice que debe cambiar lugares con Marcia. De camino sufre una lesión. En la enfermería aprovecha para enviar a Marcia con Lily o lo que queda de ella. Regresa alterada mientras Barney revisa. Seems like every time I go to camp, somebody loses their head. What? Angela le dice que le recuerda a una tal Molly. Huye de la escena alentada por Barney, que a esta altura sabe a quién se está enfrentando. You gonna kill me too? Well, how you gonna do it? A knife? Drill? Fire? Lo que no espera es que Angela rompa las referencias con un giro de alto calibre. What's it gonna be? A gun. Encuentra a Marcia. Los únicos sobrevivientes son llevados a otro juego donde deben buscarla. Para motivarlos les muestra a Barney. Mientras buscan en las cabañas, encuentran a todos sus excompañeros. El juego solo podía tener un ganador. Angela los deja libres por ser chicos buenos, pero la situación traumática que provocó se le devuelve. Tony calma a Marcia, le cuenta lo que viene para los dos, pero recibe una mala noticia. Get married. Tony, What? I kind of already have a boyfriend. Agradece que Angela no supo eso. La ambulancia la recoge y parece estar con vida. Uno de los paramédicos sugiere que la saga debería terminar. What do you mean? Let's kill her. Nobody will know. Pero Angela decide que aún hay presupuesto para más. What's going on back there? Taking care of business. Si ya la parte 2 puede tomarse como una comedia que se burla del género, esta entrega opta por sumergirse en una parodia aún más exagerada de sus propios tropos, incluso caricaturizando a la sociedad que la consumía, dando como resultado una sátira social ácida y conscientemente absurda. El tono, sumado a un presupuesto ajustado, le otorga esa ligereza casi festiva en la ejecución de sus escenas de muerte y en la caracterización de personajes, con pelucas evidentes, entre otras situaciones. Todo contribuye a la sensación de que estamos viendo una obra de teatro absurda en lugar de una película. Hay que anotar que la censura y posible calificación X influyó definitivamente. Eso resultó en secuencias de muerte que a menudo se sienten bruscas o menos gráficas de lo que se pretendía originalmente. La lógica interna de la película reconoce su propia absurdez. Por ejemplo, la facilidad con la que Angela asume la identidad de una joven de 17 años a pesar de su evidente madurez física.
La película se presenta como una farsa de slasher donde las muertes no buscan generar miedo, sino una especie de satisfacción ante la eliminación de personajes diseñados específicamente para ser detestables. La intención declarada del campamento es fomentar el cuidar y compartir, un experimento social que busca reunir jóvenes privilegiados y desfavorecidos, pero la narrativa rápidamente revela que esta mezcla es el espacio ideal para el conflicto, el prejuicio y la disputa. Es una crítica a los programas sociales mediocres de la época. Los estereotipos están a la orden: el mexicano pandillero, el afro rapero de clase baja, el republicano estadounidense presentado también como lerdo, que ama a Rambo 3 I like movies that make America look great. y despide con descendencia clasista. You're underprivileged, huh? La falsa idol idealizada, la exuberante cuya única misión es dejarse ver, la chica de élite que se enamora de Tony, pero lo que le atrae es que pertenece a alguna pandilla. Los estereotipos cruzan distintas capas entre lo social, personajes típicos del cine y caricaturas de ídolos de la época. Este es un Billy Idol. Y hay que añadir algo de cómo se presenta Angela, aunque en esencia sigue siendo la misma. Nuevamente el tono le imprime matices que debemos comentar. Pasamos del sarcasmo moralista narrativo al sarcasmo paródico. En la segunda parte, Angela cree que está haciendo lo correcto según las reglas moralistas que la rodean, y el humor surge del contraste entre la tranquilidad con que actúa y la brutalidad de sus ejecuciones. Es su personalidad narrativa y lo cómico responde a eso. Todo está enmarcado dentro de la historia. En cambio, en la tercera parte, aunque lanza alguna frase moralista, no busca salvar vidas, sino simplemente limpiar la escena de personajes que no aportan nada, irritada por la estupidez humana, cansada de los mismos estereotipos, porque eso es lo que hace el villano. Es cómicamente autoconsciente, es divertido porque nos hace guiños. En la parte 2 ella actúa para los personajes, en la parte 3 actúa a pesar de ellos. Sabe que es el centro del espectáculo y disfruta del absurdo poder que esto le proporciona. Se nota también en la naturaleza de las referencias. En la segunda entrega, las referencias de Angela miran hacia adentro de la saga. Habla de su pasado, de su tía y de su trauma para justificar sus crímenes. Todo está diseñado para dar coherencia a su personaje y conectar emocionalmente con la película original. En la tercera parte, sin embargo, Angela rompe la cuarta pared. Ya no habla para los campistas, sino para nosotros. Sus frases sobre cortar bien la leña porque ha cortado otras cosas, o que cada vez que va a un campamento alguien pierde la cabeza, no son sobre su pasado traumático, sino sobre sus películas anteriores. Es un cambio de orden. Pasa de ser una víctima con una historia a ser un icono consciente del género. La violencia se vuelve su firma y el guiño es nuevamente a nosotros. Pasa de ser hiperactiva, entusiasta, enfocada en la misión moral, a ser cínica, seca y mecánica. Pero, ¿qué pasaría si el director original decide ignorar las partes 2 y 3, recupera los derechos de la franquicia y hace una secuela directa de la primera parte? ¿Cuál sería el tono? ¿Aparecería Angela o Peter? ¿O ninguno? No hay que imaginarlo, existe y lo veremos. Antes, es necesario revisar qué es Sleepaway Camp 4 de Survivor. Es más bien una curiosidad de producción. En 1992 se comenzó a filmar una cuarta entrega con un presupuesto mínimo. Se rodaron apenas algunos planos nuevos, principalmente de una mujer caminando, mirando al horizonte, con una estética casi experimental. La idea original era seguir a una supuesta superviviente con amnesia que intentaba reconstruir su pasado, pero antes de poder completar la producción, la compañía se declaró en quiebra. El proyecto quedó congelado durante 20 años. No fue hasta 2012 que alguien rescató ese material y decidió terminar la película, rellenando casi todo con escenas recicladas de las 3 primeras entregas. El resultado es una colcha de retazos, una mujer que recuerda eventos que ya vimos, intercalados con flashbacks que no son más que clips editados de Angela, de los campamentos anteriores y las muertes originales. En la historia al final se entiende que ella era Angela, pero da igual, seamos claros, esto no es una secuela legítima, no aporta capas nuevas al personaje, no expande el mito. Por eso se le puede considerar como un spin-off no canónico, una curiosidad. Sus créditos tienen a los 3 únicos actores de los pocos planos grabados.
Luego tuvieron que añadir los créditos de las 3 pelis anteriores. Ahora sí, comenzamos con Regreso a Sleepaway Camp de 2008, historia que no sigue las entregas 2 y 3 y crea su propio universo luego de lo sucedido en el campamento Arawak, en la primera película, y está llevada a cabo por el mismo director de esa primera entrega. Precisamente iniciamos con una secuencia de recortes que resumen lo que pasó en aquel entonces y se habla de que Peter fue internado en un instituto psiquiátrico de seguridad. Las notas también nos ubican en el nuevo campamento, el campamento Manabi. De noche, un grupo de pubertos compiten en eso. Y Alan se molesta porque recibe el acoso de siempre. Responde con una maniobra un tanto peligrosa. Aparece Randy para acabar con la fiesta. Al día siguiente conocemos a Frank, dueño de las instalaciones. It's all right, Frank. I'll take it from here. Todos reunidos en el comedor reciben al policía Jerry, invitado cuya misión es dar una charla anticonsumo de tabaco. Él mismo sufrió pérdida de laringe por fumador, razón que lo lleva a hablar ayudado con un aparato. Como era de suponer, su intervención solo alienta las burlas del público adolescente, más allá de la impasible actitud del oficial. Alan y Randy vuelven a tener una disputa. Interviene Ronnie, el mismo que fuera ayudante principal en 1983 en Arawak. Envía a Alan a la cocina para que busque algo mejor de comer. Notamos que en parte es un sujeto molesto, al mismo tiempo que recibe bullying de todos. El cocinero le ofrece huevos, pero Alan le comunica su inconformidad. Frank, Jerry y demás llegan. Alan les desea lo mejor y sale corriendo. Va a su escondite habitual, perseguido por Michael, su hermano. Es una relación extraña porque, aunque dice que lo cuida, lo trata igual de mal que los demás. Patea uno de los tantos anfibios que permanecen en el lugar, hecho molesto para Alan porque considera a estas criaturas sus únicas amigas. Desencadena en otro momento de tensión. De vuelta con el desagradable cocinero, emerge una figura que casi vemos. Lo toma por detrás e intenta meterlo de cabeza a un recipiente lleno de aceite hirviendo. Suponemos que esto es un guiño. Para que sea guiño completo, no resiste más, cae de cabeza y es su fin. Termina en el basurero. Vamos a una reunión social. Parece que estamos viendo Disney Channel en los 2000. Alan es invitado a consumir un cigarro por parte de alguien llamado Whit. Realmente está relleno de estiércol de vaca. Luego de fumarse los de verdad, es visitado por la figura misteriosa. Lo infla de gasolina, recibe un mensaje y da su último soplo. Ronnie, que ha vivido estas situaciones, siente que aquí hay algo más que solo accidentes y trae a la conversación a Angela Baker. Como Jerry muestra interés en el caso, lo invita a hablar con Ricky, el primo superviviente, para que tenga más claridad sobre su real paradero. Frank, mientras tanto, se enoja por estos delirios y piensa en las pérdidas económicas. Las cosas no cambian para Alan, que en medio de una batalla de paintball, lejos de pertenecer a un bando, es atacado en conjunto. Jerry encuentra a Ricky. Este le dice que Angela está encerrada hace 20 años. No tiene nada que ver con lo que sucede en Manabi. Además, la visita frecuentemente. Jerry lo corrige. Debería decir lo visita, porque es un hombre realmente. Angela is really a man now, isn't she? You know what? Fuck you. Esto enoja a Ricky. Volvemos al campamento con Karen, un interés romántico imposible de Alan, que por quitárselo de encima le aceptó una invitación. Llega acompañada de una amiga, les ofrece un buen cóctel y antes de que la reunión avance, aparecen ranas despellejadas.
lo acusan de enfermo y lo dejan tirado. El culpable es Michael, su hermano. Persigue a Karen para explicárselo, pero termina en la misma humillación. Piri es una consejera que hasta aquí siempre ha tratado de defenderlo. Cut it out, Alan. Behave yourself or I'll have to ask you to leave the line. Yes, ma'am. Mira que trata de empatizar con él, pero lo pone difícil. Karen lo conduce con engaños a otra vejación pública. Some of the girls and I were playing Spin the Bottle behind the stage. We wanted to know if you would want to join us. Really? You mean it? Resulta en su escape sin que nadie lo pueda encontrar. Nos trasladamos a la cabaña de Frank porque nuestra persona incógnita lleva sin aparecer hace mucho. Se roba la mascota, lo duerme luego para hacer más fácil la adecuación que preparó. Y así todo sea más cómodo tanto para él como para aquello que le hará compañía. Randy y Linda, consejeros bullies de Alan, se van a hacer cosas lejos de todos. El villano aprovecha que se separan, amarra a Randy de manos, pies y le ata su miembro. Asusta a Linda para que huya en el coche, que poco a poco tensa la cuerda que más le preocupa a él. Tenemos una castración al mismo tiempo que una cabeza envuelta en alambre de púas. Como ya casi se acaba la película, todo se acelera. El abusivo TC recibe una estaca que le atraviesa un ojo. Ronnie descubre lo acontecido con Frank. Bella, de los pocos personajes que logra sacarte alguna sonrisa, se despide de manera creativa. Todos acusan a Alan, ya que hace rato desapareció, exceptuando a Ronnie, que sigue pensando en Angela. Jerry llega a poner orden y de repente aparece Ricky. Dice que lo llamó el policía, pero este lo desmiente. Karen, creyendo que será la siguiente en la lista de Alan, sale despavorida y se encuentra con lo que queda de Randy y lo que queda de Linda. Se ve de frente con alguien que la impresiona mucho. Despierta y tiene al cuello una soga que lentamente se eleva y la terminará colgando, todo hecho por la misma persona que las otras veces. Antes de que la obra se ejecute, Michael y Jerry la salvan. Por fin aparece Alan en su lugar de siempre. Michael llega seguro de que ha sido él el causante de todo y lo estampa a martillazos. Antes de que acabe, una mano interviene. Ronnie, Ricky y compañía, se llama Jenny pero nunca la nombramos hasta aquí, encuentran a Alan arruinado pero vivo. En ese momento escuchamos a Jerry lanzar un sermón mientras vemos sus pisadas. Habla sobre lo crueles que son los jóvenes mientras se le cae el cabello, su nariz y el aparato para hablar. Ya no los necesita. Michael thought skinning frogs was cool. Ask him how cool it is now. Angela! Siempre tuvimos a Angela Baker protegiendo a Alan y eliminando a los abusivos. En una escena postcréditos se revela que Angela interceptó al verdadero Jerry para robarle su identidad. El director original quiso sacar su creación de la parodia y volver a centrar la narrativa en el trauma psicológico derivado del acoso, tono serio con algunas situaciones cómicas. Usó el comportamiento adolescente indolente y la incompetencia de las figuras de autoridad para intentar crear esta atmósfera. Hizo homenajes a su primera película como el cocinero abusivo hervido, un protagonista en condición especial, personajes como Ricky y Ronnie interpretados por los mismos actores. Incluso la secuencia antes del descubrimiento parece emular esas imágenes finales de la primera. Es interesante rescatar cómo Angela
vuelve a liberarse de una identidad que no es la suya. Y es que podemos poner en lista varias secuencias más que nos recuerdan al campamento Arawak, como las bromas de mal gusto, momentos de consumo, figuras como la del dueño al que solo le importa el dinero. Tal vez toda esta simetría quiso que el público se reconectara con la entrega de 1983. Más allá de las buenas intenciones, se debe comentar que no resultó. Alan significó un serio reto para conectar con la historia. El ritmo no ayudó mucho. La película confunde atmósfera con lentitud. La hora y 26 minutos que dura la película parece demasiado para lo que sucede. Algunos efectos digitales no se integraron bien. Los campistas y consejeros son arquetipos planos, sin desarrollo, curiosamente ideales para las parodias que el director quiso alejar. La caracterización de Jerry rompe con el tono serio que quiso implantar. Se nota lo postizo y falso. Es caricaturesco. Angela aparece demasiado poco. Se esperaba a la villana en todo su esplendor, no como la presencia que se muestra a cuentagotas. El clímax no tiene el mismo impacto choqueante que la original. Incluso se indica que desde un inicio se sabía que Jerry era Angela. ¿Ustedes lo sabían desde un inicio? El resultado a veces se siente como un ejercicio de nostalgia más que como una historia con vida propia. Y hablando de Angela, se presenta como una protectora a las sombras, cuyos crímenes se justifican como castigo a los acosadores de Alan y castigo a personas con resaltados defectos. Ella ve su propio trauma reflejado, lo que genera un vínculo. El regreso de Felissa Rose es un elemento fundamental para legitimar la película, contrapeso potente a la fallida ejecución de la historia. Es de esas cosas que te motiva a ver la película y al menos en teoría te asegura un tratamiento respetuoso al personaje dado el cariño que Felissa le ha expresado. Pero ¿lo sentimos así? Es la Angela menos visible de toda la saga. Aparece poco y gran parte de ese tiempo está disfrazada. Ya no hay sarcasmo, no hay frases ingeniosas, no hay guiños que rompan la cuarta pared. Es una presencia, no un personaje, lo que tiene un costo. Al hacerla tan esquiva, la película sacrifica conexión emocional. Si hay algo que no deja claro la narrativa es la identidad de Angela. No hay transición médica porque es un universo diferente al de las primeras secuelas. Los personajes como Frank y Ronnie recuerdan que Angela es Peter, un chico, de acuerdo a los hechos de Arawak. Sin embargo, Ricky la trata de ella. Luego Jerry, que es Angela realmente, le recuerda que es un hombre. Al igual que la llegada de Pamela Springsteen en su momento para representar a Angela, y cuya apariencia se justifica a través de una operación, que Felissa interprete el personaje nos quiere decir algo. Como lo decíamos, en esta entrega no se habla de ninguna operación médica. La película no se compromete explícitamente con este tema. ¿Es un final digno para el personaje? ¿Esperábamos que Angela terminara de esta manera? Seguramente muchos fans están esperando este trabajo documental que promete contar todo detrás del personaje. Queridos campistas, sé que ha pasado un tiempo, pero solo quería dejarles una carta desde el campamento, así que ya saben lo que eso significa. He vuelto. Se me ocurrió que debería dejarlos entrar a todos en mi diario personal, pero mejor voy a permitir que un equipo de documentalistas lo filme. Quiero que todos sepan todo. Cómo empezó con la muerte de mi padre y mi hermana, hasta ser criada por la tía Marta, quien les envía su cariño a todos, y hasta el primer y el último campista malo al que hubo que darle una lección. Esto se ha estado gestando durante mucho tiempo, 35 años para ser exactos, y no puedo esperar a que escuchen la historia completa. Lamento tener que acortar esto, pero escuché que los chicos van a colarse en la pijamada de las chicas, y bueno, las cosas siempre se salen de control. Pero solo tenemos que eliminar a los malos. ¡Feliz campamento! Aún al momento de publicar este video está en producción y con esa presentación la verdad dan ganas de verlo. La mayoría señalaría la trilogía original como la verdadera saga. Las tres películas capturan el espíritu ochentero y Angela, aunque cambia, es una evolución lógica para prevalecer ante el desgaste del slasher tradicional. Esa Angela se adaptó por fuera mientras creció por dentro.